Bueno, le vamos a preguntar al próximo invitado, que es un dirigente con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia, un dirigente político muy prestigioso de la provincia de San Luis, y a quien he invitado particularmente para charlar estos minutos, para que nos ayude a entender este contexto económico, social, político que vivimos de cara a la elección del próximo 11 de junio. Le vamos a preguntar cómo está el norte de la provincia de San Luis, porque él está en Quines, entiendo, esta hora. Y me refiero al señor Héctor Omar Torino. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel te habla. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel, pero un placer escucharte. ¿Cómo está esa Quines? voz vibrante que siempre has tenido, que realmente de un locutor espectacular y periodista. Bueno, acá en Quines está lloviendo en este momento, llovinando, muy suave pero constante de hace tiempo, de hace toda la noche, así que estamos en un momento bastante interesante para el campo. Claro, claro que sí. Estoy en Quines, exactamente, sí, por supuesto. Viene muy bien el agua, claro. Bueno, Héctor, los políticos, nada, hasta el último día de su vida hacen política, así que quiero aprovecharte a vos, charlar, que tenés mucha experiencia, para que me digas, ¿qué estás viendo en este escenario económico y social por el que atraviesa la provincia de San Luis en este 2023? Creo que vamos a coincidir a priori que es un escenario delicado, pero me gustaría escucharte a vos. ¿Qué opinas vos? Sí, yo he participado en política desde los 13 años, y desde el 83, por supuesto, y en el proceso militar me tocó la mala suerte, o la suerte, en la lucha por la democracia de estar detenido. Y después, bueno, en el 83 con la democracia. Y con la democracia acompañarlo a Adolfo y a Alberto, y ahora Aldo Brito, que eran los dirigentes máximos en ese momento. Y recuperamos esa democracia y construimos un San Luis que ayudé a construir como otros dirigentes, como mucha gente, como todos los habitantes de alguna manera de San Luis colaboraron. Un San Luis que vino la promoción industrial, la década del 80 fue excelente, donde se crearon 30.000 puestos de trabajo, 40.000 puestos de trabajo, donde se crearon escuelas, se eliminó la escuela rancho, empezaron a hacer vivienda. Y estos ciclos termina allí por el 2000, después de 15, 20 años, con un gran crecimiento de San Luis, una transformación de San Luis que llamó la atención en el país. Por eso se empezó a ser San Luis un país distinto, ¿no? Donde había 27.000 viviendas construidas, donde había un desarrollo industrial impresionante, un tejido industrial, una cadena productiva, una metalmecánica desarrollada en la zona de Villa Mercedes, un parque industrial en los lugares más importantes como Nachel, Tirizarao, qué sé yo, por supuesto San Luis y Villa Mercedes. Y un desarrollo con el aspecto educativo, en el aspecto de las comunicaciones, como fue la autopista de información que trajimos con un convenio con Canadá, y sentamos las bases para un San Luis totalmente desarrollado, moderno, como tiene que ser. Lamentablemente después empezó la decadencia, y nos encontramos hoy, para no ser tan largo, porque en radio y en estos espacios son acotados, nos encontramos con un resultado que es lamentable, que una pobreza del 42,5%, los chicos de 0 a 17 años, el 64% están en hogares pobres, una educación en desigualdad impresionante, las pruebas del año, de las pruebas a aprender, que tuvimos en algunos resultados muy malos. Solamente Misiones estaba atrás nuestro en una de esas pruebas. O sea, una muestra de la decadencia y por supuesto la pérdida del trabajo. Nosotros tuvimos en los últimos años el 50% del aumento el empleo público y solamente el 6%, y el 6% cayó del empleo privado. Eso te da la pauta de la desocupación, la pobreza, la inseguridad, los problemas de salud que la gente tiene que hacer madrugar, o a veces no conseguir los turnos.
Hay una decadencia de un modelo que creo que hoy va a ser el quiebre. Creo que estamos al borde, a muy pocos días, de darse un quiebre en lo que es el modelo ya desgastado y cansado que está de Alberto Rodríguez Sá, frente a una oposición que ha logrado hacer una convergencia programática más allá de las cuestiones ideológicas y los problemas que hubo en su momento, como nunca, para enfrentar ese modelo y empezar de nuevo esa etapa de San Luis que hace falta, es necesario. No puede estar San Luis con el 42,5% de pobreza, según el INDEC, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas nacionales. No puede estar con la educación como está, no puede ser la salud y la inseguridad que hoy está viviendo. Por eso estamos hoy con Adolfo, en un sublema unidad, todos unidos, dentro de lo que es el gran espacio de Cambiemos, aquí en la provincia de San Luis, con una propuesta de San Luis, para pararnos y enfrentar esta decadencia de San Luis. Uh-huh. Ahí, esa es mi síntesis, si querés, de alguna manera, de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien. Héctor, ¿cómo se revierte un cuadro que se ha venido, un cuadro económico, social, que se ha venido deteriorando como se deterioró tan rápidamente y en relativamente pocos años, digamos, como el de la provincia de San Luis? ¿Cómo se revierte, digo? Las finanzas de San Luis, que era la fortaleza también a finales del 2000, y hay una ley que dice que no se puede gastar más del 50% en gastos de empleados y de capital, que fue totalmente violada, por supuesto. Hay un déficit hace 3-4 años en San Luis impresionante. Ha cobrado la deuda que tenía Nación con provincia, que fue gracias a Adolfo, que, bueno, después del 2000 le incautaron el dinero que tenía en el Banco Nación, y todas las deudas que tenía la Nación de la provincia, bueno, ahora en gran parte se la han pagado con bonos, los bonos los han cambiado y tienen esa plata la que están hoy, plan platita que se llama, con obra faraónica y repartiendo dinero a último momento. Yo creo que va a quedar una provincia muy, muy mal económicamente, con un déficit muy grande, con una superpoblación, por supuesto, en el Estado, con un aparato productivo totalmente decaído, y va a costar mucho levantarla. Con una educación, hoy no hay ningún supervisor en la provincia, o sea, acá por ejemplo en la región sexta no hay ningún supervisor, o sea, no hay control en la educación, solamente están los dirigentes políticos que ellos nombran, o pseudo dirigentes o pseudo funcionarios, que son los que están mirando la educación, que bueno, más miran políticamente. De todas maneras, San Luis es una provincia que tiene una potencialidad económica muy grande. San Luis no es una provincia como La Rioja o Catamarca. San Luis tiene recursos humanos, tiene universidades, tiene 5 universidades, tiene una producción agrícola ganadera muy potente, una producción agrícola muy fuerte, lo que es el sur, lo que es la costa, que no la tiene, que últimos años ha cambiado. Tiene las bases de las industrias, que de alguna manera algo ha quedado, pero de todas formas, bueno, hay que generar los emprendedores, que fue cortado, por supuesto, desde que asumió Alberto Rodríguez Sá, los últimos gobiernos, y toda esa actividad es la que tiene que ayudar, y por supuesto, uno de los ejes que para mí es fundamental es recuperar la educación pública. No puede ser que solamente en un estudio de la Universidad de Belgrano dice que el 89% de los alumnos de la escuela privada, haciendo un seguimiento en 4 años, terminaron normalmente el ciclo, y en la escuela pública solamente terminó el 48%, egresaron
en esa etapa de 5 años en secundario. O sea, hay una asimetría muy grande en la educación entre lo que es la escuela pública y la privada, o entre lo que es la sociedad. Hoy que casi 10 ciudadanos, 5 estén debajo de la línea de pobreza, es una familia que le cuesta mandarse el chico a la escuela, que hay deserción, que genera un grave problema. Y yo creo que una de las grandes políticas para mí, y que es lo que también se ha hablado, es decir, bueno, habrá que hacer una fuerte inversión en la educación pública, habrá que hacer las grandes transformaciones y unificar los sistemas educativos múltiples que hay actualmente en San Luis, y propiciar un sistema como está en Mendoza, como está en la ley federal, de jornada completa, de los docentes capacitados, profesionalizados, que tengan una aplicación del sueldo, como es el bancario, como es cualquier otro gremio importante, o como son los profesionales, porque el educador es un profesional de la enseñanza, entonces, es la base de cualquier sociedad, una muy buena educación. Yo soy convencido y un idealista en este sentido. Si hay muy buena educación, que sea de calidad y que esté integrada al mundo productivo, cualquier sociedad va a crecer. Héctor, he escuchado algunas veces que se habla de una especie de colonización del Poder Judicial. Te quiero preguntar esto, ¿crees cómo es posible que no haya habido ningún freno institucional, digamos, a este proceso de deterioro en el que quedó sumido San Luis, y que muchos identifican como punto de origen a partir de una especie de que Alberto Rodríguez A sumó la totalidad del poder público cuando ganó su reelección como gobernador, obtuvo las intendencias de San Luis y Villa Mercedes, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado. Se habla de la colonización también del Poder Judicial. Digo, ¿cómo es posible que no se haya que se haya iniciado este proceso y vía institucional no se haya podido detener? No, casualmente lograr así el poder casi absoluto y el dominio y la forma de que se llegó a tener las mayorías que fueron escribanías, de alguna manera el Senado y la Cámara de Diputados, hace a la concentración del poder absoluto en una persona que tiene los dotes casualmente de ser muy personalista, y yo digo siempre que a veces hay grandes personalidades que tienen el analfabetismo que se llama de segundo grado, que es muy común en muchos grandes así poderosos que se creen el dueño de manejar todos los poderes, de ese analfabetismo de segundo grado, que significa que él cree saber que sabe todo y no sabe. Entonces, es un analfabeto en ese sentido. Pero de todas maneras, la mayoría que le dio en las dos cámaras les permitió hacer esta tiranía y le permitió hacer lo que él a su antojo quería. Eso, por un lado, y en lo que hace a la justicia, también hay que hacer las transformaciones, las reformas necesarias. Tenemos un Consejo de la Magistratura, tal vez, donde todavía por la elección por terna, donde se elige a partir de que el Ejecutivo no le gusta el primero que ganó, le va al segundo, o en fin. O sea, entonces el sistema que fue tradicional en San Luis permite de alguna manera vigilar lo que es los funcionarios de la justicia, y no tiene ninguna reparo, límite institucional para designar a un miembro del Superior Tribunal de Justicia, luego que es el que tiene que ser independiente, es que tiene que garantizar la justicia más allá de los colores políticos y de los pensamientos, que pueda ser candidato a intendente, después volver a poder a ser miembro del Superior de Justicia nuevamente. O el actual gobernador, o candidato a gobernador, perdón,
que fue intendente, fue miembro de Supremo de Justicia y ahora renuncia y es candidato. O sea, son todos procesos poco transparentes. Y esa transparencia y esa impunidad es lo que tiene que terminar. Es decir, Héctor, perdón que te interrumpa. Sí. Es decir, además de un deterioro económico y social que observamos en el tejido social de la provincia, hay también un deterioro institucional. ¿Coincidís en eso? Totalmente. Ajá. La calidad institucional de Zambia es totalmente ha caído, es endeble, y por eso es propio de alguien que ha concentrado el poder y lo maneja a su antojo. Hoy creo que de alguna manera hay jueces que empiezan a tener, jueces federales, en fin, a tener alguna rebeldía. No es casualidad que le hayan rechazado los 400 casos de gente que trajeron... Los cambios de domicilios en Fortino de Patria. Claro. Cambio de domicilio, que eso lo hacían en Belgrano, lo hacían acá en la costa, lo hacían normalmente en las localidades vecinas a otras provincias que cambiaban domicilio. Nunca, y siempre se reclamaba, y por esos votos esos intendentes ganaban a veces, y nunca les hicieron caso. Yo no recuerdo casos, pero muchísimos, así de reclamo ante esos cambios de domicilio. Bueno, hoy creo que le fue adverso, hoy también está en una situación que creí que se podía ser candidato y ha armado un núcleo ahí político con Schiaretti y otro más, y donde creía que lo iban a nombrar ya candidato a presidente, vicepresidente, y también ha tenido que renunciar. Hoy perdió la sede, que era muy importante, del sub-20, que creó las obras monumentales como la Pedrera, y bueno, esto no va a ser. O sea, yo creo que el poder se está diluyendo, que se está deshilachando, como dijeras vos en algún comentario por ahí, en algunos artículos que existen. Me parece que ya estamos demostrando ante la gente el deterioro tal, o sea, y además la forma de gobernar de él, que gobierna después de las 2 de la tarde. ¿Hay una idea de fin de ciclo dando vuelta, decís, Héctor, en la sociedad? Hay la gente, la sociedad, el común de la gente. Yo estoy actuando y acompañando acá políticamente a Adolfo y a los candidatos de Zulema que acompañan a Adolfo desde el peronismo y le dieron de Gonora Poggi. Hay un cansancio y la gente está callada, está malhumorada, está de alguna manera tienen la desazón con toda la situación económica provincial y nacional, por supuesto. La plata no alcanza, la familia no tiene zapatillas para mandar a los chicos a la escuela, no tienen para las 2 comidas del día. Mucha gente vemos y bueno, y eso se va a traslucir seguramente el 11 de junio. Uh-huh. Héctor, contame un poquito acerca de tu localidad, de tu querido Quines y del norte de la provincia de San Luis. ¿Cómo ves los armados electorales en ese sector de la provincia? Y también dame un pantallazo, por favor, del armado opositor en general, que creo que es el mayor frente opositor en 40 años de democracia. Sí, yo creo que el mundo, la sociedad están cambiando también, por supuesto, y tenemos que acompañar ese cambio. Hoy en Latinoamérica, en Europa, bueno, hay grandes alianzas, grandes frentes electorales, hay una superación de lo que fue en su momento. Yo fui uno de los jóvenes idealistas y de las grandes utopías de la década de 70, pero yo creo que hay una transformación en la sociedad y tenemos que acompañar y adaptarnos a eso, donde tenemos que ver los objetivos, tenemos que ver los programas, los proyectos, más allá de la ideología, más allá de la extracción partidaria, que ha quedado un poco con una crisis impresionante de lo que son los partidos políticos, donde ya no se representan muy poco a la gente, y no son otras formas de expresiones a través de convergencias, de alianzas, claro, que se unen para llevar a cabo un cambio de gobierno.
En España Bueno, le llaman, acá- en España y particularmente en Europa le llaman los catch all, como decir, los atrapa a todos, convergencias políticas que concentran a espacios que tal vez ideológicamente estén enfrentados, pero sin embargo convergen en un armado superior, digamos, ¿no? Y bueno, claro, exactamente. Eso está ocurriendo y eso es lo que está emergiendo hoy en la sociedad. Ujú. Y tenemos que ser muy, de alguna manera, inteligentes en aceptar esa realidad, porque es la forma que se puede cambiar la sociedad y que nos podemos adaptar a los nuevos tiempos, donde la sociedad y la tecnología hoy está cambiando en forma impresionante, donde decimos, bueno, ¿quién pensaba en el año 99, cuando nosotros andamos el gran proyecto de autopista de información, que era algo importante y trascendente, que la fibra iba a cambiar de alguna manera a través de la fibra, lo que es internet, todo el proceso laboral, todo el proceso de educación, todo lo que es el proceso de salud, en fin, a través de la internet, a través de la tecnología. Y hoy el mundo está pensando y viendo qué va a pasar con la inteligencia artificial, donde vamos a tener un salto cualitativo y revolucionario en pocos años también en este aspecto. Que incluso Los asusta, jóvenes sí, y la educación tendrán que prepararse para tener otros oficios que hoy van a desaparecer. Sí, es un mundo tan disruptivo, digamos, que asusta incluso... tradicional va a desaparecer de las máquinas, ya está desapareciendo de las cosechadoras por un robot y un GPS. O sea, esa es la que tenemos que adaptarnos en San Luis. Y todavía en San Luis tenemos una pobreza y tenemos acá, estamos peleando por una sobrevivencia, lamentablemente. Héctor, me queda un minuto. Sí. Aprovechémoslo si querés con Ayacucho y Quines. Me interesa tu mirada de lo que está pasando en el departamento. Acá se han armado, bueno, hay una polarización. Está Camino por un lado y está el Frente de Todo o lo que es el Frente de Alberto Rodríguez A. Alberto Rodríguez A, como siempre, ha armado mucha esta ley de Lima que es tramposa, de alguna manera no es el sistema democrático lo mejor. Una gran cantidad de candidatos que seguramente son los mismos dentro de del mismo espacio, pero que puede generar un votito más de su desesperación por mantenerse en el poder. Y del otro lado, bueno, ahí está las distintas fuerzas políticas que han armado sus propios candidatos. Nosotros en Candelaria, como en Quines, en Luján y San Francisco, hay 4 o 5 candidatos a intendente que apoyan a Poggi, hay 4 o 5 candidatos que apoyan a Fernández. Creo que, como nunca en Ayacucho, siempre fue histórico que Alberto Rodríguez A y el peronismo tradicional se impuso. Hoy estamos empatándole a Alberto o a Fernández, que es su designado candidato como Cristina designó a Alberto Fernández. Hoy Poggi le está empatando de alguna manera al candidato de Alberto Rodríguez A. Vos decís que un empate ya sería histórico. Y hoy, lo último, y por supuesto, lo llamativo y lo que van a sorprenderse, por supuesto, todo el mundo, es que Adolfo Rodríguez A, el autor, el padre de este modelo de San Luis, está acompañando en esa convergencia con ese sentido de modernidad y de desprendimiento, como fue el desprendimiento de Edita, es decir, yo no soy candidato a gobernador, voy a ceder y voy a trabajar con ganas para que gane esta convergencia como lo está haciendo él. Hoy viene a las 20 horas acá a Quines a inaugurar la sede de Julio Gómez como el intendente del sector, y Vanessa Sosa Torino, que es la primera diputada, a inaugurar la sede. Y también vamos a visitar algo de Villamar, San Francisco. Y bueno, y ayer, el sábado estuvo Poggi, el viernes estuvo Ricardo Endreiza. O sea, hay una gran movilización en el departamento que no la hubo antes, y que eso permite tener una gran expectativa en un departamento muy difícil. No es Mercedes ni San Luis, es Ayacucho. Es Ayacucho como San Martín y Dupuy, donde son los tradicionales caudillos peronistas que, bueno, que cuesta
derrotarlo por el aparato que se tiene, ¿no? Así que sería histórico un empate a priori, digamos, en el departamento en términos porcentuales generales, pero no deja de hablar a la vez una especie de una fuerte vocación de cambio, digo, ¿no? Porque si en Ayacucho se habla de un empate, bueno. Ayacucho se perdía 60-40, era tremendo como siempre, o sea, claro, era uno de los departamentos más fuertes que tenía. Y hoy creo que vamos a recuperar alguna municipalidad y por supuesto de los 4 diputados van a salir 2 diputados de la oposición y a los sumos saldrán 2 diputados también del oficialismo. Hoy eso estamos convencidos totalmente. Así que bueno, y en Quilmes estamos muy cerca de recuperar la municipalidad, porque de alguna manera este mismo sistema, bueno, ya que está la ley de lema hay que aprovecharla, como embrión, siempre esto es como el judo, hay que aprovechar el golpe del enemigo para devolvérselo. Y acá hay varios candidatos muy buenos en Quilmes, y bueno, nosotros tenemos el mejor candidato, que es Julio Gómez, que ya fue intendente y está preparado, y creo que vamos a ganar en Quilmes la intendencia con Julio Gómez. Lo vamos a invitar en los próximos días a charlar a Julio. Héctor, ha sido un gusto escucharte, como siempre. No. Valoramos muchísimo tu experiencia y tu palabra, por eso te agradezco por este contacto. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y lo felicito porque realmente el periodismo es el que ayuda a la democracia. Cuando no hay un periodismo independiente, las democracias entran en crisis, se caen y aprovechan algunos pocos para esa prepotencia de poder ejercerlo como las provincias como Formosa o en otro lado. Por eso yo te felicito, esta cadena que tenés en toda la provincia, y ayuda a un valor que es la democracia, que es muy importante para la vida de todos los argentinos.